Les cuento por qué. Vamos a tomar contacto y saludamos, le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento siempre a la doctora María Nieves Alabarces, doctora en biología, licenciada en zoología, especialista en la conducta de los animales y de los seres, de los seres humanos con los animales. María Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes María Rita, saludos de nuevo a toda tu audiencia y contenta nuevamente de estar con ustedes. Muchísimas gracias, viste que tuvimos unas movidas, ya hoy estuve explicando en el comienzo del programa porque se Sí. hizo toda una cosa medio rara, medio de reemplazos, de cambio de horarios y de, en fin. Vos sabés, María Nieves, que en el comienzo del programa yo mencionaba que ibas a hablar de los insectos, pobrecitos, que tienen pésima prensa. Y a mí me pasó lo siguiente, resulta que hace unos años en la Galería Jacarandá, la galería que está en Colón 831, que es de Teresita González Ocanto, que le brindó a la ciudad una galería de arte, se hacen exposiciones habitualmente y me invitan, aparte para cubrirlo periodísticamente, yo trabajaba en ese momento en Goyavisión y en FM Norte. Dice que venían unas obras, yo no sabía bien de qué se trataba, de un diseñador gráfico llamado Lisandro Baiviene, que es de Goya, pero vive hace muchos años en Córdoba. Entonces, bueno, yo me interiorizo y voy a visitarlo, después lo invito al programa de radio, porque él es diseñador gráfico, pero hace artesanías preciosas, a cual más linda, sobre insectos. Entonces yo, Mira, la primera pregunta que se me ocurrió hacerle, aunque sea básica, es, pobrecito, en el mundo animal yo creo que son los bichitos feos justamente. Y Lisandro, en un programa que yo tenía a la tarde, que se llamaba Cada Loco con su tema, me estuvo explicando que él no era un especialista, no había estudiado, pero es tanto lo que ha leído, lo que se interiorizó y el contacto que tenía permanentemente con gente, sí, que era profesional al respecto, que él era un enamorado de los mecanismos de ingeniería que implica cada insecto. Entonces, bueno, daba ejemplos y me pareció realmente un mundo tan atractivo, un mundo que, por supuesto, no es lo mismo una vaquita de San Antonio que una araña, pero las artesanías son preciosas, preciosas, pero aparte el mundo de los insectos no es habitualmente lo que elige un artista. Entonces, por eso te pedí, por favor, si podíamos hablar un poquito de algunos insectos y de a veces lo fantástico que es su funcionamiento, o exagero. mira, son increíbles María Rita, vos sabés que para que nos demos una idea, aparecieron muchísimo antes que nosotros en la Tierra. ¿Sí? El grupo de los insectos es un subgrupo que pertenece a otro grupo más grande que a lo mejor escucharon nombrar, que es el grupo de los artrópodos, es decir, animales que tienen patas articuladas. Uno de los subgrupos de los artrópodos es el de los insectos. Para que nuestra audiencia se dé una idea, descritas aproximadamente hay 1 millón de especies, pero se calcula que en realidad hay 30 millones que falta por descubrir. ¿Y por qué hay tanta diversidad? Porque se considera que actualmente son la mayor diversidad de todos los grupos vivientes de animales, María Rita, solamente los insectos en el planeta, ¿sí? Tienen una importancia impresionante, pero ¿por qué? Porque aparecieron en realidad hace casi 300 millones de años en la Tierra. Es como que son un poquito más viejos que nosotros, ¿no? Sí. Y hasta que Tienen un de Mirta poquito más de Legrand, sí, experiencia. sí, sí. Claro, un poquito más de experiencia. Y para que nos demos una idea, algunos insectos llegaron a ser tan importantes que alguaciles, que fueron muy importantes en la época del Carbonífero, llegaban a tener envergaduras de alas de 75 centímetros de lado. No. Eran impresionantes porque había una carga de oxígeno en la atmósfera en mayor concentración de la que hay actualmente, y eso le permitió a determinados insectos cobrar un tamaño más grande que el que tienen en la actualidad. Pero básicamente la idea es que son diversos
ocuparon absolutamente todos los nichos, los encontramos en todos los continentes. Y sí, pero acá hay una cosita chiquitita que me gustaría diferenciar, porque generalmente todos ocurrimos en el mismo error hasta que nos toca estudiarlo, porque yo también ocurrí el mismo error. Entonces, los insectos, si vos decís, bueno, ¿cómo diferencio los insectos? Los insectos se caracterizan por tener 2 antenas, 2 pares de alas y 3 pares de patas, o sea, 6 patas en total. Entonces, no todos los bichitos son insectos. Por ejemplo, una araña, un escorpión, pertenecen a otro grupo de artrópodos, pero no son insectos, porque las arañas, por ejemplo, tienen 8 patas. ¿Se entiende? Entonces, claro. una cochinilla, un ciempiés, un milpiés, son otro grupo también, pero no son insectos porque tienen más de 6 patas. Entonces, con esa base descriptiva que te estoy dando, que tienen solamente 2 antenas, tienen 6 patas y tienen 2 pares de alas, con eso sí vamos a llegar a hablar de la mayoría de la descripción de los insectos. Entonces, ¿qué es un insecto? Las mariposas, las polillas. ¿Qué son insectos? Los alguaciles, los grillos, las langostas, las moscas y mosquitos, las chinches, los cascarudos, todas las diversas formas de escarabajos en las que en realidad suelen inspirarse los artistas para pintar, hacer esculturas o hacer otro tipo de artesanías. Los escarabajos son el grupo de insectos que más atrae por la diversidad de tamaños, formas y colores. Los escarabajos estamos hablando, por ejemplo, de las vaquitas de San Antonio. Sí, vos fíjate que estéticamente la vaquita de San Antonio es una belleza, las mariposas ni hablar, pero mirá vos, jamás en la vida me imaginé. Te hago preguntas, perdoná María Nieves, porque realmente no manejo la cuestión. Por ejemplo, la tan mentada, la tan odiada, que al final es tan odiada que te da ternura, la cucaracha. ¿La cucaracha es? La cucaracha es un insecto. Es insecto. Lo que pasa es que la mayoría de las veces todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela, dice el refrán. Ah, ¿no? qué bueno, sí, Entonces, claro, la vamos persiguiendo con la jota hasta que la cucaracha decide remontar en vuelo y ahí nos olvidamos qué número de patas tiene, cuántas alas tiene, porque salimos corriendo por delante de la cucaracha, ¿no? ¿Todas las cucarachas vuelan? No todas. Generalmente hay algunas que son como más silvestres, que son las que encontramos entre la hojarasca y demás en los ambientes, en los espacios abiertos, que son las grandotas. ¿Viste esas grandotas que uno dice, bueno, esto se me posa en el hombro y creo que me muero de un infarto? Sí. Las que tenemos en casa, las que están cerca de los desperdicios, de restos de comida y demás, suelen ser más chiquitas. Suelen ser más chiquitas. María Nieves, sí, ¿y las hormigas? Las hormigas también son insectos. Ahí después tenés el grupo, claro. Yo las admiro, pero... Mira, son un grupo sumamente importante porque las hormigas, junto con las termitas y las abejas, forman uno de los grupos principales que forman los que se llaman insectos sociales. ¿Sí? ¿Sociales? Sí, se les dice sociales porque construyen determinados refugios para albergar a una reina que va a ser la encargada de poner los huevos, crear toda la descendencia, va a estar formada por diferentes castas sociales. Es decir, a ver, vamos a separar un poco la paja del trigo. Acá, cuando hablamos de insectos, dijimos que hay más de 1 millón de especies descritas. Sí, claro. Pero de todos los grupos de insectos que mencionamos, solamente hay unos pocos órdenes que se especializaron hace 50 millones de años a vivir en grupos sociales, ¿sí? Entre esos insectos tenemos las termitas, las hormigas y las abejas. ¿Qué características tienen estos insectos sociales? Primero, evolucionaron para practicar vivir en grupos, no ser insectos solitarios, digamos. ¿Qué objetivo tienen? Agruparse en colonias, hacer una correcta división del trabajo en lo que se llama castas,
para lograr un objetivo común. Básicamente, que es conseguir alimento, hacer un cuidado parental minucioso de las crías y lograr perpetuar la especie con mayores probabilidades de que si vivieran de manera solitaria. Claro. ¿Sí? Entonces, estos insectos sociales se caracterizan por tener castas bien diferenciadas. Me refiero a que hay diferentes grupos dentro de esa colonia que tienen una división estricta del trabajo, en donde, tanto en hormigas, como en las termitas, como en las abejas, vamos a encontrar la que pone los huevos, que es la reina. El único trabajo que tiene durante toda su vida es poner huevos hasta que se muere. Después tenemos las castas de obreras o trabajadoras, que son las que construyen la colonia, se encargan de todo el mantenimiento, de la limpieza de la colonia, de alimentar a las larvas, porque recordemos a nuestros oyentes que tanto las hormigas como las abejas y las termitas son un grupo de insectos que tienen lo que se llama una metamorfosis completa, es decir, desde el huevo hasta el adulto pasan por diferentes estadios, ¿sí? En el que todos son distintos entre ellos. Y los estadios de huevo y larva tienen que ser cuidados por los adultos. Entonces, dentro de la colonia, estas obreras se encargan de alimentar cuidadosamente a todas las crías, de las cuales van a nacer otras obreras más, ¿sí? Que se van a encargar también de hacer el mismo mantenimiento, y eventualmente van a nacer machos dentro de esa colonia para cuando esa reina que está poniendo huevos esté viejita, que tenga más de 5 o 10 años, esté viejita, y haya la necesidad de reponer a esa nueva reina, que en el caso de las abejas puede agarrar 2/3 de la colmena, hacer lo que se llama un enjambramiento, se aleja de la colmena madre para fundar otra colonia. Ustedes habrán notado en alguna vez en el campo que a veces se ven esos enjambres de abejas que vuelan por el cielo, que de vez en cuando se van posando en los troncos de los árboles, en los autos, en distintas superficies, y la gente se recontra asusta, piensa que es una invasión de abejas que las van a atacar y las quieren empezar a matar. Y eso, por favor, les digo que no lo hagan, porque generalmente son las etapas de enjambramiento. Es decir, cuando la abeja reina decide que la colonia es lo suficientemente grande en el origen, entonces es necesario refundar una nueva. Entonces lo que hace es sacar el 70% de todas las abejas se van con la reina a fundar una nueva colonia, y en la colmena original lo que va a quedar es una larva en formación que va a ser una futura reina, y ahí van a hacer un zángano probablemente adentro de esa colmena que la pueda fecundar para reiniciar otra generación. Claro. Ahora, María Nieves, es realmente, te confieso que me parece fascinante, ¿Cómo se estudió todo esto? Porque, claro, porque ¿cómo se sabe todo esto? Es fantástico, es algo realmente asombroso. Mira, es impresionante. Los etólogos que se especializaron en la parte de entomología, es decir, un biólogo especializado en estudiar todo lo que tiene que ver con los insectos, se llama entomólogo. El precursor del estudio, porque él intuía que las abejas no tenían así como una cuestión de varita mágica que como sea encontraban el alimento. Él sabía que las tipas se comunicaban entre ellas adentro del panal y no sabía cómo demostrarlo. Carl von Frisch fue un etólogo austríaco, a lo mejor a alguno de nuestros oyentes les suena, porque compartió el premio Nobel en Medicina y en Fisiología con Konrad Lorenz y con Tinbergen, que fue el grupo de 3 etólogos que fueron los que fundaron las bases de la etología como ciencia. Lo que hizo Carl von Frisch, dedicó 30 años de su vida en el campo en Austria, con diferentes colonias de Apis mellifera, que es la abeja productora de miel. Lo que hizo fue, como no existían las cámaras especializadas en esa época, el tipo lo hizo todo a pulmón, como se dice siempre. Entonces, él estudió el sentido de la vista, el del olfato, que es muy importante en estos insectos, y determinó que utilizan determinadas, en general todos los insectos, ¿no? Utilizan determinadas señales topográficas y geográficas
para orientarse y volver a su nido, a su hormiguero, a su colmena, si son abejas. Pero lo que más estudió de las abejas, que fue impresionante, fue el sistema de comunicación, que él lo bautizó como la danza de las abejas. Es decir, una obrera sale a buscar alimento. ¿Qué es alimento? Las flores más adecuadas para conseguir el polen y para conseguir el néctar, para en realidad terminar de fabricar la miel adentro de la colmena, que es el alimento que ellas utilizan, ¿no? Que nosotros después le sacamos. Entonces, lo que hace una abeja es, recorre toda la zona. Cuando vuelve a la colmena, lo que hizo Carbon Frisch, estudiando, es decir, cortando por la mitad colmenas, completándolas con vidrios, cosa de que él desde afuera pudiera ver el comportamiento de una obrera recién llegada hacia el resto de las compañeras, y él descubrió que cada obrera que volvía a la colmena empezaba a hacer una danza. Sí, sin la pollerita de odalisca, sin las lentejuelas, pero danzan. ¿Cómo danzan? Hacen, a ver si nuestros oyentes se imaginan, hacen como 2 semicírculos. En una línea central pasa una línea recta, de tal manera que en realidad trazan como el signo infinito acostado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando trazan ese signo infinito? Lo que hace la obrera cuando vuelve es decirle a las compañeras, primero, bien impregnada de todo el polen y del resto del olor del néctar con el que recolectó de las flores vecinas. Entonces, mediante señales químicas, lo que hacen las compañeras es detectar la calidad del alimento que trae. ¿Y cómo hace ella para decirle, muchachas, acá hay un par de flores que están buenísimas para ir a forrajear y a sacar el alimento? Es, la obrera utiliza, escuchen bien, la posición del sol, ¿sí? Respecto a la ubicación de la colmena, ¿está? Entonces, a ver, nosotros tenemos una colmena. Si son las 12 del mediodía, el sol va a estar exactamente arriba de nuestra colmena, ¿verdad? Si fueran, por ejemplo, las 7 de la mañana, nuestro sol estaría más hacia el este, imaginémonos, más hacia la derecha, ¿se entiende? De la colmena. Y si pasadas las horas del mediodía, el sol estaría como más hacia la izquierda, más hacia el oeste, ¿sí? Entonces, la obrera lo que hace primero es orientar su cabeza hacia el ángulo con respecto de la colmena que está el sol. Puede estar con la cabeza para arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda, según el dato que les di recién. Y después lo que hace es empezar a vibrar el abdomen, ¿sí? La frecuencia de vibración del abdomen le va a indicar a las compañeras la distancia a la cual se encuentra ese campo de flores que tiene buena calidad de alimento. Es asombroso, sí, no me sale la... Impresionante. Es impresionante, es impresionante. Es impresionante. Es admirable, admirable. Sí. Y después tenés otras cosas de los insectos sociales, por ejemplo, en donde vos tenés las hormigas. María Nieves, te hago una pregunta con una ignorancia total y aparte imbuida en cosas de politiquería. A ver. ¿Se nace reina? ¿Son distintas a las obreras? ¿Cómo es eso? Ah, mira, vos tenés las distintas castas. En las abejas especialmente tenemos distintas castas, ¿verdad? Tenemos una reina que pone huevos. Si esos huevos nacen con una carga genética determinada, van a ser todas hembras. O sea que entre ellas las obreras son todas hermanas, son todas hijas de la reina, ¿se entiende? Sí. Y si la reina pone determinada carga genética en esos huevos, es decir, huevos no fecundados, van a nacer machos, posteriormente zánganos. ¿Sí? Entonces, vos tenés a todas las hermanas que están con la distribución de tareas. Las obreras primero lo que hacen es una primera etapa, hacen 2 tipos de etapas de tareas. En la primera etapa, cuando son bien jovencitas, lo que hacen es cuidar a la mamá reina, alimentándolas con un alimento especial. La reina, a su vez, controla la esterilidad de todas sus hijas obreras, porque todas son estériles, eliminando feromonas dentro de la colmena. Entonces, eso controla el nivel de esterilidad de todas las hembras de la colmena, ¿sí? Ahora bien, esto que habíamos comentado antes, de que pasan 5, a veces 10 años,
la reina está viejita o la reina está queriendo abandonar la colmena para hacer una fundación de otra colmena más en otro lugar más lejos, lo que van a hacer el resto de las obreras se quedan cuidando un tiempito más los huevitos que están depositados dentro de las celdas y los van a alimentar con un tipo de alimento especial que se llama jalea real. ¿Sí? Esta jalea real, durante varios días, en una celda determinada, no en todas, en una celda determinada, va a determinar que de esa larva se transforme a una hembra fértil, ¿sí? Que va a ser la futura reina. Pero ¿qué pasa? Me nace esta hembra potencialmente fértil y luego lo que ocurre es el famoso vuelo nupcial que muchas veces se menciona para las abejas. La fecundación por parte del zángano hacia esta hembra fértil no ocurre adentro de la colmena, sino que en pleno vuelo. Y generalmente estas hembras fértiles se aparean con más de un zángano, porque lo que se busca evolutivamente es tener la mayor diversidad posible genética dentro de su abdomen para hacer huevos, de nuevo, genéticamente diversos para poder sobrevivir ante cualquier tipo de inclemencia del tiempo, ¿sí? Y lo que va a hacer esa reina el resto de su vida después es, regresa dentro de la colmena, cargada de toda la fecundidad y todos los huevos se empiezan a fecundar dentro de su abdomen y el resto de su vida lo único que va a hacer es depositar huevos. Pero fíjate que el control de la fertilidad de las hembras, lo mismo pasa en los hormigueros. Las reinas emiten feromonas, es decir, a través de sustancias químicas, se atrofian las gónadas, los ovarios de todas las obreras, de tal manera de que la única y el único individuo reproductivo sea esa hembra, ¿sí? ¿En la hormiga se llama reina también? Sí. Y las dos se caracterizan por tener el abdomen terriblemente agrandado que no se pueden mover. Lo único que pueden hacer es poner huevos en una cámara real y son alimentadas por las obreras porque no se pueden mover ni para alimentarse. Claro. Las hormigas, lo que impresiona a María Nieves, más allá de que, bueno, toda la preocupación que a veces generan por el tema de las plantas o de un pedacito de comida que quedó, es cómo pueden llevar tanto peso sobre sí mismas. Sí, son impresionantes, sobre todo el tipo de hormigas que son las cortadoras, que son el típico dibujito de la hormiga que vemos con un pedacito de hoja, que a veces es mucho más grande que las hormigas. En realidad los insectos se caracterizan por esto, pero específicamente hablando de las hormigas, que solamente pesan un poquito menos que 3 miligramos, pueden levantar entre 20 veces y 50 veces el propio peso de su cuerpo. Para que nos demos una idea, nosotros los seres humanos, pero hasta los fisicoculturistas, pueden levantar hasta 3 o 4 veces nuestro propio peso. Claro. Pero esto tiene que ver porque en la relación superficie a volumen, un insecto es sumamente liviano para soportar su propio peso, entonces tiene suficiente fuerza en los músculos como para poder trasladar peso. Además, las hormigas cortadoras en este caso son especializadas en eso, entonces, como mencionamos antes, hace 300 millones de años que están los insectos en la Tierra y hace 50 millones de años que evolucionaron las formas sociales, imaginémonos que tuvieron un tiempo bastante prolongado como para hacer pesas, ¿no? Claro, para ejercitar esa para capacidad. ejercitar. Ahora, yo te hago preguntas de una ignorancia y una ingenuidad que parezco una criatura, pero, por ejemplo, vos estás en el patio, comes una masa, una factura, algo con dulce, no te das cuenta, se cae en el piso, a las 2 horas está lleno de hormigas. ¿Cómo captaron eso? Sí. Bueno, en realidad la detección del olfato no es específico de las hormigas, sino de todos los insectos. Pueden percibir las sustancias olorosas a varios kilómetros de distancia. Lo que pasa es que las hormigas viven en nuestra casa, entonces es lo que... Y las moscas, ¿no? Que hay algo más molesto que una mosca cuando uno quiere hacer una pequeña comida al aire libre. Exacto. Las hormigas es un caso muy interesante porque, a diferencia de las abejas, que bueno,
le informan a sus compañeras adentro de la colmena, perdón, qué tal le fue durante el vuelo. Acá las hormigas se comunican entre ellas a través del suelo. Si nosotros prestamos atención, vamos a notar que los senderos de las hormigas están perfectamente marcados. Sí, sí. Están perfectamente, parece que pasa vialidad. una cortadora de pasto todos vialidad. los días por esos sí, senderos. Son exacto. unas genias. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen las hormigas? Vamos a notar también cuál soldaditos que caminan una detrás de otra en perfecta fila militar. ¿Sí? Cuando salen a buscar el alimento. Es bien de dibujito animado esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salen a buscar el alimento por un sendero ya conocido por ellos. Cuando alguna encuentra un alimento, en lugar de nosotros que vamos a gritar o vamos a silbar, ellos lo que hacen es deshacer el camino andado, vuelven por el mismo sendero, ¿sí? Porque lo que hacen en lugar de Ariadna es, en lugar de llevarse su ovillo de hilo rojo por el laberinto, lo que hacen ellas es volver y van impregnando de feromonas también todo ese camino de regreso. Si prestamos mucha atención, los chicos son especialistas en observar el comportamiento de las hormigas y nos pueden decir mucho más a los adultos porque son más observadores. Vamos a notar que en un camino donde todas van para un lado, la que está regresando empieza a tocarse con las compañeras, se tocan con las patitas delanteras y con las antenas. Entonces, lo que hacen es volver impregnadas del olor de ese alimento potencial, le informan a las compañeras qué tan buena está esa calidad de alimento, y como dejaron feromonas impregnadas en todo el camino de regreso de un olor mucho más fuerte que la feromona de búsqueda, es decir, del senderismo común para ir a buscar alimento, las compañeras lo único que hacen es seguir ese camino que les dejó marcado la compañera que encontró primero el alimento. Por eso a vos cuando se te cae el pedacito de factura, a los pocos minutos vas a notar a medio hormiguero arriba de tu pie. Claro, exacto. Porque es impresionante la velocidad con la que se trasladan, por esto de ser muy pequeñitas, y por la comunicación química que establecen entre ellas. Claro. Porque esa es la forma que tienen también de defender el hormiguero ante depredadores, ¿no? O de otros animales que las quieren atacar. No, el tema de las hormigas verdaderamente es por un lado es maravilloso y yo te digo, María Nieves, yo te escucho atentamente y me dan ganas de decir perdón Rocco, perdón Luna, perdón Batuque, perdón los perritos, porque perdonen, pero este es súper atractivo. Por eso cuando Lisandro va y viene en aquella nota que yo le hice, más allá de la artesanía y de contar cómo hacía, con qué elementos utilizaba, etcétera, 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 él comentó, dio algunos ejemplos de estos mecanismos de ingeniería, lo llamaba él, y realmente es asombroso. Vos todo lo que, desde que empezaste a hablar hasta ahora, si bien siempre es atractivo, pero uno conoce más. A lo mejor te asombrás también, pero uno conoce un poquito más de los perros, de los gatos. No obstante, conocemos poco en realidad, sabemos poco, pero tenés más contacto, no sé, es otra cuestión. Sí. Pero Sí, esto es maravilloso, lo de las abejas, lo de las hormigas. Es maravilloso. Es complejo y es un mundo alucinante. Y a lo mejor uno se conoce un poco más de las abejas, ¿por qué? Porque producen la miel que le sacamos nosotros, que consumimos nosotros, ¿no? Pero realmente es muy importante sacar un poco lo que decimos antes, ¿no? La visión antropocentrista de decir, bueno, me interesa conocer más a los animales mamíferos porque son como los más parecidos a nosotros, y hay otro mundo tan increíble de animales por conocer, y las plantas es un universo maravilloso también, ¿sí? Como tienen tantos millones de años antes que nosotros en la Tierra, tienen tan diversificación de adaptaciones y todo que son increíbles. Fíjate el tema de las hormigas, María Rita, no sé si nuestros oyentes saben, por ejemplo, ¿a dónde se llevan las hojitas que cortan las hormigas? ¿Para qué cortan las hojas, las hormigas cortadoras? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Porque yo las veo y me asombro y te digo la verdad, creo que te comenté fuera de micrófono. Yo le cuento a los oyentes que
amo las hormigas. No obstante, bueno, hay plantas que son muy difíciles de tener y qué sé yo, y se las están morfando. Yo reconozco eso y se llevan las hojitas. Vos sabés que las hormigas cortadoras, María Rita, que son las que conocemos como las que nos podan el jardín completo, se cortan todos los pedacitos de hojas y se los llevan y uno las quiere entrar a pisotear, uno asumiría que las llevan para masticar adentro del hormiguero. Sí, uno piensa ¿Sabés lo que hacen, María Rita, en realidad? Las tipas lo que hacen es masticar parcialmente estas hojas y lo que hacen en el fondo unas cámaras subterráneas con, por supuesto, humedad y temperatura perfectamente controladas cual vinoteca, lo que hacen en realidad es cultivar hongos que solamente crecen en estas colonias, en estos hormigueros, de los cuales van a alimentar a sus larvas. Y vos sabés que hace poco hay estudios recientes que demostraron potenciales utilidades de este hongo cultivado dentro de los hormigueros, porque aparentemente podrían tener un uso medicinal como una especie de remedio o antibiótico, mal dicho, para controlar a otro hongo que sí nos ataca mucho a nosotros, a los seres humanos, que es Candida albicans. Es un hongo que ataca mucho, genera muchas enfermedades del tracto respiratorio, digestivo y genitourinario. Entonces, estas propiedades, estas moléculas que generan los hongos cultivados por las hormigas, se están estudiando a nivel medicinal también, ¿sí? Y después tenés, qué sé yo, por citar otro ejemplo a nuestros oyentes, aquellos que les gusten los jardines, por ejemplo, que tengan jardín en la casa o alguna que otra plantita en maceta. Si prestaron atención, tal vez notaron algunos bichitos verdes chiquititos como gelatinosos transparentes que tienen patitas y antenitas, que son transparentes muy chiquititos, se llaman pulgones. Muchas veces compramos insecticidas para matar los pulgones. Vos sabés, María Rita, que hay algunas especies de hormigas que generaron una relación que se llama mutualismo con los pulgones. Escuchate esta. En realidad, nosotros no empezamos a criar ovejas cuando nos asentamos en los cultivos, cuando dejamos de ser nómades. Las que empezaron a criar ovejas fueron las hormigas. Sí. Así como me escuchás. Las hormigas crían a los pulgones como si fueran ovejas. ¿Por qué? Los pulgones se alimentan de la savia de muchas plantas, del líquido azucarado que emana de las plantas, ¿no? Es decir, son como parásitos de las plantas, digamos. Chupan la savia con su piquito y se alimentan de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? El principal enemigo del pulgón son las vaquitas de San Antonio. Así hermosas como las vemos, con sus pequitas, con sus colores en la sala, son terribles depredadores, terribles. Y no dejan un solo pulgón arriba de una planta cuando lo detectan, porque comen mucho pulgón. Entonces las hormigas lo que hacen es, se ponen la coraza de soldados, defienden a los pulgones del ataque de las vaquitas de San Antonio. Entonces vos ves verdaderas batallas campales arriba de las plantas. Y a cambio, ¿qué es lo que les ofrecen los pulgones? Las hormigas con las antenas le tocan la parte del abdomen a los pulgones y los pulgones largan el resto del líquido azucarado que se llama LERP como alimento, que tiene una alta concentración de azúcar, como alimento de premio a las hormigas. Entonces, yo te defiendo de los depredadores y vos a cambio me das un caramelo de premio. Pero sí. Y esta relación ecológica que se llama mutualismo, en el cual se asocian individuos de diferentes especies para obtener un beneficio mutuo por un periodo cortito de tiempo, lleva millones de años. Claro, es lo que uno ve acá con el frente de todos y juntos por el cambio. Totalmente. Es impresionante. Vos sabés que estoy asombrada y estoy deleitada, pero ahora no compro caotrina ni loca. Voy a tener problemas, María Nieves. Te hago una pregunta que no sé si no la dejamos para el próximo programa, pero ¿cómo es un hormiguero? Porque lo que uno ve es el agujerito, un redondelito, un huequito, y digamos, ¿qué son? ¿Galerías subterráneas? Mira, son increíbles. ¿Viste el famoso dicho que decís solamente estás viendo la punta del iceberg? Sí, tal cual. Con un hormiguero y con un termitero pasa lo mismo.
por ejemplo, los termiteros, ¿viste que les dicen las famosas tucuras acá en el campo? Que vos vas a ver como amontonamientos que parecen de adobe, de color colorado, en el monte, que los ves a determinadas secciones. Mira, te cuento un ejemplo para que nuestros oyentes se den una idea de que ingenieros, nosotros en realidad estamos en pañales todavía. Ah, sí. Vos sabés que te hablo de los termiteros porque son parecidos a los hormigueros, pero los termiteros tienen una estructura arquitectónica muy impresionante. Por ejemplo, vos desde afuera en el monte podrías llegar a ver un termitero que mide 3-4 metros de altura, pero por debajo del suelo pueden llegar hasta 80 metros de profundidad. Hola. No. Hola. No. Presten atención nuestros oyentes cuando vayan al campo, los invito a observar un poco más la naturaleza. Fíjense, los termiteros o las tucuras, hay algunas especies de termitas que construyen termiteros de tal manera que vamos a ver, nosotros no solamente hacemos nuestra casita en el campo teniendo en cuenta la orientación este-oeste, norte-sur. Vas a ver termiteros que tienen como forma piramidal, a ver si ayudamos a nuestros oyentes que se imaginen, y las caras de esa pirámide van a ser, por ejemplo, anchas en la cara este y oeste y más angostitas en la cara norte y sur. ¿Sí? Las termitas y las hormigas son en realidad muy sensibles a los efectos del calor, a los golpes de calor. Entonces, con esta diferencia de paredes en ancho, lo que van a obtener son los primeros rayos del sol durante la mañana temprano por el este. Se calienta ese sector, cuando el sol está en el cenit, vamos a tener la puntita más angosta recibiendo los rayos del sol, entonces la irradiación solar es mínima, ¿sí? Entonces después cuando están bajando los rayos del sol, vuelve a recibir este tipo de calor ya no tan excesivo. Y después, por ejemplo, para contar alguna curiosidad a nuestros oyentes, están llenos de galerías verticales y horizontales, de tal manera que en el centro, generalmente, tanto en los hormigueros como en los termiteros, vas a encontrar la cámara principal donde vos vas a tener la reina poniendo los huevos, las obreras que van y vienen, haciendo el mantenimiento, aumentando las galerías y demás. Vas a tener galerías verticales en donde asciende el dióxido de carbono, porque a ver, recordemos a nuestros oyentes que un hormiguero o un termitero puede tener entre 3 y 4 millones de individuos conviviendo en perfecta armonía, ¿no? Nosotros podemos vivir en un edificio de 20 y 35 personas, la primera reunión de consorcio nos matamos porque no nos ponemos de acuerdo de qué color pintar el frente del edificio, absolutamente, ¿no? Sí, sí, y después nadie quiere ir justamente por eso, nadie. Exactamente, exacto, sí. Nadie le pone el cascabel al gato, claro. Acá las tipas sabe cada una lo que tiene que hacer y está todo en perfecta armonía. Tenés galerías verticales por donde se va el dióxido de carbono, entra el oxígeno y después imaginémonos en la pared basal, lo que sería el sótano, tienen una red de canales y placas que contactan con el nivel freático del agua, de tal manera que eso ayuda a evaporar el agua, a enfriar todo el sistema del termitero y poder mantener una humedad y una temperatura constantes, María Rita. No. Y así podemos seguir, ¿no? María Nieves, llamame bicho. No. Vos sabés que estoy alucinada y me cambia por completo la perspectiva del mundo. Bueno, vos bien señalaste, yo metía insectos, para mí eran todos, pero... Y quedan los tábanos, moscas y mosquitos. ¿Podemos continuar el lunes que viene? Dale, encantada. Si a nuestros oyentes les interesa cambiar el miau por el aleteo de algún insecto. Pero, o sea, convengamos que amamos, cuando este programa se llama Emperradas, pero amamos a los animales, es la fauna, es el reino animal. También, por supuesto, hablamos de la tierra, del clima, de las plantas y demás. Pero a mí me parece súper atractivo porque reitero, no te digo a vos, María Nieves, que sos una profesional, pero nosotros que amamos los animales,
ya lo hemos comentado, metemos la pata, no sabemos un montón de cosas, pero tenemos más contacto, un contacto más grato con respecto a los a perros y gatos, por ejemplo. Pero esto es realmente una sorpresa para todos. Eso, Creo que lo importante es realmente comprender, porque se publican muchas frases en las redes sociales de que todas las especies son importantes y el respeto, pero yo también lo tengo como eslogan en mi página profesional: conocer el modo de ser para respetar a todo ser, ¿no? En la medida que uno realmente empieza a conocer la naturaleza de todo ser vivo, los empezamos a respetar, los empezamos a mirar con otros ojos y realmente comprendemos por qué son indispensables en este planeta tanto como nosotros. Exactamente. Y no porque nos tengan que dar un servicio ecosistémico a nosotros, sino que son y están porque tienen que estar, porque gracias a ellos funcionamos en perfecta armonía. Exacto. Vos sabés, María Rita, y con esto te libero para que puedas cerrar el programa. Si los insectos desaparecieran, se calcula que en 1 año o a lo sumo en 2 años desaparece la vida en la Tierra. No, para dejar picando la pelotita y que nuestros oyentes reflexionen, no des ideas a los que estamos bastante enojados con nuestra especie. María Nieves, no tengo palabras de agradecimiento, realmente sos nuestra abeja reina, ¿qué querés que te diga? No puedo llamar zángano acá a mis compañeros porque no es lo mejor, pero es un término que se utiliza muchísimo. El fulano es un zángano. Aténdeme, María Nieves, por favor te pido ahora que continuemos el lunes. Súper atractivo, súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, me alegro que les haya interesado el tema y sobre todo las ganas de proponer temas diferentes, ¿no? Exacto. Como para poder acercar a nuestros oyentes a la naturaleza. Abrazo para todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Fue la doctora María Nieves Olavarces hablando del mundo de los insectos. Yo me quedé absolutamente asombrada y muy agradecida. Beto, muchísimas gracias. Ya